Lucille Brightwood apagó el despertador antes de que sonara durante más de 3 segundos. Eran las 9 de la noche. Se estiró y se levantó con cuidado de la cama, tratando de no despertar a Vincent. Su marido estaba tumbado de espaldas a la pared, respirando de forma regular y profunda. Seguramente había vuelto a casa hacía apenas una hora. Últimamente, Vincent se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo. Lucille entró en silencio en el cuarto de baño, se lavó con agua fría y se miró en el espejo. Sus ojos carcomidos, con finas arrugas en las comisuras, parecían cansados incluso después de dormir. A sus 40 años, no parecía agotada por la vida, pero tampoco había frescura en su rostro. Unas sutiles canas se asomaban entre su cabello castaño, recogido en un moño descuidado. Lucille se quitó la horquilla, sacudió la cabeza y dejó que el cabello cayera sobre sus hombros. Sacó un peine y comenzó a arreglarse lentamente, preparándose para el turno de noche. En la cocina, puso la tetera y sacó del frigorífico un recipiente con la cena preparada. En la casa reinaba el silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared que Vincent había heredado de su abuela. A Lucille no le gustaba ese reloj. Una vez intentaron colgarlo en el dormitorio, pero el fuerte tic-tac le impedía conciliar el sueño. Vincent se ofendió y, de forma ostensible, lo trasladó a la cocina. Ese fue uno de los primeros casos en los que dejaron de buscar un compromiso y simplemente se dieron territorio el uno al otro. La cocina se convirtió en su territorio y el salón con la televisión en el de él. El dormitorio era una zona neutral, donde cada uno se encontraba a diferentes horas del día. Lucille llevaba 8 años trabajando en Rockford Rides. Al principio, empezó allí como trabajo extra para que Vincent y ella pudieran ahorrar más rápido para reformar la casa. Luego se acostumbró a los turnos de noche y ahora era su principal fuente de ingresos. Trabajaba como despachadora en un servicio de taxis desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, 5 días a la semana, atendiendo llamadas de clientes, enviando coches y resolviendo los problemas que surgían en el camino. El trabajo nocturno le venía de maravilla a Lucille. Siempre había sido nocturna y nunca había podido acostarse antes de las 2 de la madrugada, ni siquiera cuando trabajaba en el turno de día en el supermercado. Tras el divorcio de su hermana, cuando Lucille tuvo que buscar un nuevo trabajo mejor remunerado para ayudar con sus sobrinos, el puesto de operadora de taxi nocturna le pareció una señal del destino. Al principio, Vincent se opuso rotamente. No le gustaba el horario, que su mujer no estuviera en casa por las noches, no poder pasar las tardes juntos. Pero con el tiempo se acostumbró. Demasiado, pensaba a veces Lucille. El teléfono vibró, interrumpiendo el hilo de sus pensamientos. Era un mensaje de Ruby, su compañera de trabajo. ¿Puedes salir antes hoy? Max tiene fiebre y hay que recogerlo de la guardería. Lucille suspiró y respondió que podría salir en una hora. Ruby era madre soltera y Lucille la sustituía a menudo. En el fondo, envidiaba la determinación de su compañera, que había encontrado la fuerza para dejar a su marido alcohólico y empezar una nueva vida. Una vez, después de un turno especialmente agotador, estaban sentadas en un restaurante abierto las 24 horas frente a la oficina y Ruby le preguntó si era feliz en su matrimonio. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Probablemente sea lo normal después de tantos años juntos. Todo se estabiliza». Ruby se rió y dijo, «Lo que se estabiliza es el buen vino, no las relaciones». Desde entonces, esa frase le venía a la mente a Lucille a menudo, sobre todo cuando se daba cuenta de que no recordaba cuándo fue la última vez que Vincent y ella habían hablado de verdad o habían hecho el amor. Lucille cogió un termo con té, se puso una chaqueta ligera y salió silenciosamente de casa. Hacía fresco en la calle. La noche de abril respiraba la frescura húmeda de la lluvia reciente. Arrancó su viejo Ford y se dirigió hacia la oficina del servicio de taxis, situada en el centro de Rockford. El lugar de trabajo de Lucille
Era una pequeña habitación con 3 mesas, ordenadores y teléfonos. Por la noche, solo solían quedarse 2 operadores. Uno atendía las llamadas de los clientes y el otro se comunicaba con los conductores. Además de las llamadas telefónicas, cada vez llegaban más pedidos a través de una aplicación móvil, pero muchos clientes, especialmente los mayores, seguían prefiriendo llamar directamente. Ruby ya se disponía a marcharse cuando Lucille entró en la oficina. «Muchas gracias, me has salvado», dijo mientras se ponía rápidamente el abrigo. «El pobre está ardiendo». «No hay de qué», sonrió Lucille. «Que se mejore». La oficina se quedó vacía y Lucille se quedó sola con un montón de puntos parpadeantes en el mapa de la ciudad. Los taxis que llevaban a los últimos oficinistas y a los noctámbulos. Su compañero esa noche era Donovan, un estudiante delgado que trabajaba por las noches. Normalmente se ocupaba de los conductores, dejando a Lucille la tarea de hablar con los clientes. Las primeras horas transcurrieron como de costumbre. Un par de grupos de amigos borrachos que volvían a casa desde los bares, algunos pasajeros solitarios que habían terminado sus turnos nocturnos, una anciana que tenía que llevar urgentemente a su marido enfermo al hospital. Después de las 2 de la madrugada, el flujo de llamadas disminuyó, como era habitual, y Lucille tuvo tiempo para pensar. En esos momentos, a menudo se preguntaba cómo su vida se había vuelto tan normal. No era mala, no, simplemente anónima, como miles de otras vidas. En algún momento había soñado con ser artista, incluso había ingresado en la Escuela de Bellas Artes, pero luego conoció a Vincent, se quedó embarazada y todo se complicó. Abortó en el 4º mes, se casó por insistencia de los padres de Vincent, intentó volver a tener un hijo, pero sin éxito. Luego se mudaron a Rockford por el nuevo trabajo de su marido. Compraron una casa a crédito y se vieron atrapados en una rutina que los sumió a ambos en un pozo sin fondo. El teléfono sonó, sacando a Lucille de sus pensamientos sombríos. «Rockford Rides, ¿en qué puedo ayudarle?», dijo con su frase habitual. «Hola», dijo una voz masculina. «Necesito un coche desde el bar Blue Anchor hasta West Side». «Por favor, dígame la dirección exacta», pidió Lucille. El hombre le dio la dirección y Lucille encontró rápidamente un coche libre cerca. «El taxi estará en la entrada del bar en 7 minutos. El conductor se llama Ray y conduce un Chevrolet plateado. ¿Cómo se llama usted?» Jack». «Muy bien, Jack. Ray le estará esperando en la entrada». La siguiente hora transcurrió con el ajetreo habitual. Lucille respondía automáticamente a las llamadas, buscaba los coches más cercanos e informaba del tiempo de espera. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Ruby. ¿Sería feliz? Esa pregunta la acosaba cada vez con más frecuencia. Hacia las 4 de la madrugada llegó un mensaje de Vincent. «Me he despertado y no estás. ¿Te has ido antes hoy?» Lucille escribió rápidamente una respuesta. «Sí, estoy sustituyendo a Ruby, su hijo se ha puesto enfermo». «Entendido». Una respuesta breve y seca, sin «y» ni «te echo de menos». De todos modos, Lucille tampoco había escrito esas palabras en mucho tiempo. Era extraño que Vincent se hubiera despertado a esas horas, ya que solía dormir profundamente hasta que sonaba el despertador. Dejó el teléfono y se preguntó dónde habían ido a parar todas aquellas emociones que en otro tiempo hacían que su corazón latiera más rápido al ver a su marido. En los primeros años de matrimonio no podían saciarse el uno del otro. Cada minuto de separación parecía una eternidad. Las conversaciones telefónicas, las notas en la nevera, las citas espontáneas durante la pausa para comer. Y ahora eran como 2 desconocidos que vivían bajo el mismo techo, sin apenas cruzarse en el espacio y el tiempo. Vincent trabajaba como capataz en una fábrica de recambios de automóviles y a menudo se quedaba hasta tarde. Lo justificaba con la necesidad de la producción, los picos de trabajo, los problemas con los suministros. Pero cuando por fin se encontraban en casa a la vez,
No tenían prácticamente nada de qué hablar. Vincent veía la televisión, Lucille leía o se ocupaba de las tareas domésticas. Los fines de semana a veces iban al cine o visitaban a los padres de él, pero esas reuniones se habían convertido desde hacía tiempo en una formalidad. El teléfono volvió a sonar. Rockford Rides, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, dijo una voz femenina con tono deprimido. Necesito un taxi desde el Hospital St. Mary's hasta East Hills, calle Maple, número 43. ¿A qué hora le pido el coche?, preguntó Lucille. Ahora mismo, por favor. Lucille consultó el mapa y le dijo que el taxi llegaría en 10 minutos. ¿Cómo se llama? Odette Murphy, respondió la mujer. Muy bien, Odette. Su conductor, Marcus, la esperará en la entrada principal del hospital. Al amanecer, el número de llamadas volvió a aumentar. Comenzaba la hora punta de la mañana. Lucille se concentró en su trabajo, tratando de no pensar en sus problemas personales. A las 7:30 llegó su relevo, una chica alegre con el pelo teñido de azul brillante llamada Zoe. ¿Qué tal la noche?, preguntó mientras encendía su ordenador. Lo de siempre, respondió Lucille encogiéndose de hombros. Nada especial. Lucille llegó a casa alrededor de las 8 de la mañana. Vicente ya se había ido a trabajar a las 7. Sobre la mesa de la cocina había una taza de café sucia y una nota. Se acabaron los cereales. Por favor, cómpralos. Ni siquiera un buenos días o ¿qué tal el turno? Solo un recordatorio de los cereales. Lucille suspiró. Se preparó una tostada con mermelada y se fue a la ducha. El agua caliente la animó un poco, pero el cansancio la invadió como una ola. Se metió en la cama, puso el despertador a las 3 de la tarde y cerró los ojos. No conseguía conciliar el sueño. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre el trabajo, las tareas domésticas pendientes, que tenía que llamar a su hermana para saber cómo estaban sus sobrinos. Y, por supuesto, sobre Vicente. ¿Qué estaba pasando entre ellos? ¿Cuándo se habían vuelto tan extraños el uno para el otro? ¿Había alguna posibilidad de arreglar las cosas? Lucille recordó cómo, un mes antes, había intentado organizar una velada romántica. Preparó el plato favorito de Vicente, compró una botella de vino y encendió las velas. Él llegó a casa, asintió con la cabeza, dijo «Patsy», comió y se fue a ver la televisión. Ella se quedó sola en la mesa, mirando las velas que se consumían, tratando de entender en qué momento se había apagado la llama de su relación. Últimamente, Vincent empezaba a quedarse hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. A veces olía a perfume de mujer. «Es la nueva de contabilidad», explicaba él. «Se empapa tanto que luego toda la oficina huele a perfume». Lucille fingió creerle. No quería saber la verdad. No estaba preparada para lo que pudiera oír. Sonó el teléfono. Lucille se estiró hacia la mesita de noche, miró la pantalla. Era su hermana. «Hola, Meg», dijo al descolgar. «¿Qué tal por ahí?» «Bien», respondió su hermana. «Escucha, pasa esto. Katy tiene un concierto benéfico en el colegio este sábado y le gustaría mucho que fueras». La sobrina de Lucille, Katy, de 11 años, estudiaba flauta en la escuela de música. «Claro que iré», dijo Lucille. «¿A qué hora?» «A las 6 de la tarde». Y Meg se titubeó. ¿Podrían venir juntos con Vincent? Katy hace mucho que no lo ve. Lucille suspiró. Vincent antes adoraba a sus sobrinos, solía jugar con ellos y les llevaba regalos, pero ahora siempre encontraba excusas para no ir a casa de su hermana Lucille. «Se lo preguntaré, pero no te prometo nada. Ya sabes que últimamente tiene mucho trabajo». «Sí, claro», dijo Meg con tono decepcionado. «Bueno, hasta el sábado. Descansa». Lucille colgó el teléfono y cerró los ojos. No conseguía conciliar el sueño. Por su cabeza daban vueltas pensamientos, uno más inquietante que el otro. Intentaba imaginar su futuro, dentro de 1 año, dentro de 5 años. ¿Conseguirían Vincent y ella superar esta crisis?
¿O seguirían viviendo vidas paralelas hasta que uno de los dos decidiera poner fin a todo? El despertador sonó a las 3 de la tarde, sacando a Lucille de su sueño inquieto. Se levantó, se lavó y fue a la cocina a preparar la comida. Vincent debía volver sobre las 5 y tenían una rara oportunidad de pasar un par de horas juntos antes de que ella empezara su turno de noche. Lucille abrió la nevera y se quedó pensando qué preparar. Últimamente, cada vez más, a menudo se sorprendía a sí misma pensando que ya no sabía qué le gustaba a su marido. Sus gustos, al igual que él, se habían convertido en un misterio para ella. Decidió preparar una pasta sencilla con verduras, un plato neutro que nunca le había dado quejas a Vincent. Mientras preparaba la cena, Lucille intentaba encontrar las palabras para la conversación que debían haber tenido hacía tiempo, sobre lo que estaba pasando con su matrimonio, sobre si tenían futuro juntos, sobre si valía la pena continuar con una relación en la que ambos eran infelices. Pero cuando Vincent regresó a casa, callado, cansado y con la mirada perdida, todas las palabras que había preparado se evaporaron. Cenaron en silencio, intercambiando frases sin sentido sobre el tiempo y los planes para el fin de semana. Lucille mencionó el concierto de Katy. Vincent asintió vagamente, sin dar ni el sí ni el no. Y luego ella se fue de nuevo al trabajo, y todo volvió a repetirse. Llamadas nocturnas, voces desconocidas al otro lado del teléfono, horas silenciosas antes del amanecer en la oficina desierta, el regreso a casa, donde nadie la esperaba. Y cada día Lucille comprendía con mayor claridad que su matrimonio se había convertido en una mera formalidad y que su casa era solo un lugar para dormir y comer, pero en absoluto un hogar familiar. El domingo de Pascua amaneció sorprendentemente soleado. Lucille se despertó a las 9 de la mañana con la luz brillante que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Se estiró y descubrió con sorpresa que Vincent todavía dormía a su lado. Normalmente, los domingos se levantaba temprano, una costumbre que conservaba de cuando pescaba con su padre. Pero hoy estaba tumbado, de espaldas a la pared, respirando con regularidad. Lucille se levantó en silencio y se fue a la cocina a preparar el desayuno. La Pascua nunca había sido una fiesta especialmente religiosa en su familia, sino más bien una ocasión tradicional para reunirse. A principios de semana habían acordado celebrar una cena familiar. La hermana de Lucille, Meg, iba a venir con sus hijos, Benjamin, de 13 años, y Katie, de 11. También estaban invitados los padres de Vincent, Helen y Frank, y su primo Neil con su esposa Doris. Lucille sacó los huevos y el bacon de la nevera, encendió la cafetera y se puso a preparar el desayuno. Le encantaban esos momentos de paz y tranquilidad cuando toda la casa aún dormía y tenía todo el día por delante. Sin embargo, hoy la tranquilidad era engañosa. Había mucho que hacer antes de que llegaran los invitados. Vincent bajó a la cocina cuando ella ya estaba terminando de poner la mesa. «Buenos días», murmuró, evitando mirarla a los ojos. «Pensaba que hoy te tocaba trabajar por la noche». «No, te dije que me había tomado el día libre por la cena de Pascua». Lucille puso un plato con huevos fritos y bacon delante de su marido. «¿Lo has olvidado?» Vincent se encogió de hombros y cogió el tenedor. «Es posible, lo siento. Últimamente tengo muchas cosas en la cabeza». Desayunaron en silencio. Lucille intentaba recordar cuándo se habían convertido sus desayunos en una espera tan angustiosa, en la que cada uno esperaba a que el otro se levantara de la mesa para poder ocuparse de sus cosas. Antes podían pasar horas sentados tomando café y hablando de todo. «¿No te has olvidado de que hoy vienen todos a las 6? Vincent la miró con evidente sorpresa. «¿Tu hermana con los niños? Y tus padres también. Y Neil con Doris». Lucille sintió cómo la irritación crecía en su interior. «Lo hablamos la semana pasada». «Ah, sí». Vincent se frotó la frente. «Lo siento, se me ha ido de la cabeza».
Se terminó el café y se levantó de la mesa. Escucha, tengo que pasarme por el trabajo hoy. Hay problemas con los suministros, tengo que revisar la documentación, dijo apresuradamente, sin mirar a su mujer. ¿Hoy? El domingo de Pascua. Lucille negó con la cabeza. Vincent, tenemos invitados esta noche. Hay que preparar la casa, ayudar con la comida. Prometo volver a las 4, quizá incluso antes. Vincent ya se dirigía hacia la salida de la cocina. No es nada complicado, solo hay que revisar los albaranes. Lucille quiso protestar, pero solo suspiró. No tenía sentido discutir. Últimamente, Vincent encontraba cada vez más excusas para no estar en casa. El trabajo se había convertido en su refugio de un matrimonio que se desmoronaba. Está bien, se rindió. Pero, por favor, no llegues tarde. Mis padres se enfadarán. Él asintió sin volverse, y al cabo de un par de minutos, Lucille oyó cómo se cerraba la puerta de entrada. Se quedó sola en la casa silenciosa. Los pájaros cantaban fuera, y, en la casa de al lado, se oían las risas de los niños que buscaban los huevos de Pascua que les habían escondido sus padres. Era un día normal de primavera, pero por alguna razón parecía el comienzo de algo irreparable. Lucille apartó los pensamientos sombríos y se puso a limpiar. La casa no estaba en tan mal estado, ya que ella siempre la mantenía ordenada, pero hoy quería que todo estuviera especialmente bien. Aspiró la alfombra del salón, limpió el polvo de las estanterías, cambió el mantel de la mesa del comedor y sacó la vajilla de fiesta, que solo se usaba en Navidad y Acción de Gracias. Después de limpiar, Lucille se puso a cocinar. El menú consistía en jamón al horno con piña, gratinado de patatas según la receta de su abuela, ensalada fresca y, por supuesto, los pasteles de Pascua que había horneado el día anterior. Platos sencillos y caseros que gustaban a todos los miembros de su pequeña familia. El tiempo pasaba y el trabajo avanzaba. Lucille encendió la radio y, a las 2 de la tarde, la casa se llenó del aroma de los platos que se estaban preparando. Miró por la ventana. El cielo azul brillante, sin una sola nube, prometía una noche maravillosa. Podremos poner la mesa en el jardín, pensó. Los niños estarían encantados de pasar un rato al aire libre. A las 3, llamó Meg. Hola, ¿cómo van los preparativos? Todo bien, respondió Lucille, secándose las manos con un paño de cocina. El jamón ya está en el horno y las ensaladas casi listas. Genial. Salimos en 1 hora. Katie se ha puesto un vestido nuevo y está deseando enseñárselo a la tía Lucille. Se notaba la sonrisa en la voz de su hermana. Te espero. Por cierto, se me ha ocurrido que podríamos poner la mesa en el jardín. Hace un tiempo estupendo. ¡Qué buena idea! Benji se ha llevado el frisbee, así podrá jugar con Vincent. Lucille no dijo nada. Vincent hacía mucho que no jugaba con sus sobrinos. Prefería quedarse en casa con una botella de cerveza delante del televisor. Pero, ¿quizás hoy sería diferente? Al fin y al cabo, la Pascua es una época de esperanza y renovación. Después de hablar con su hermana, Lucille salió al jardín para evaluar la situación. Se podía poner la mesa bajo el viejo manzano que habían plantado los antiguos propietarios de la casa. Las ramas ya estaban cubiertas de hojas de un verde tierno y en algunos lugares se veían los capullos de las futuras flores. Lucille imaginó cómo estarían allí sentados por la noche, rodeados de sus seres queridos, con copas de vino, riendo y charlando. Y de repente se sintió muy triste, porque sabía que solo sería una apariencia de familia feliz. 4 horas. Lucille terminó de cocinar y fue a darse una ducha y a cambiarse. Eligió un vestido azul claro, uno de los pocos que tenía, se peinó y se maquilló muy ligeramente. En el espejo se reflejaba una mujer de mediana edad, cansada y con inquietud en los ojos. Lucille se obligó a sonreír a su reflejo, pero la sonrisa resultó poco sincera. Eran las 5. Vincent aún no había regresado. Lucille lo llamó, pero el teléfono estaba apagado. Le envió un mensaje.
¿Dónde estás? Los invitados llegarán pronto. No hubo respuesta. A las 5:30 llegaron los padres de Vincent. Helen, como siempre, estaba impecablemente vestida y peinada. Frank, a sus 72 años, todavía era un hombre elegante y en forma, y llevaba en las manos una botella de vino caro. Lucille, querida. Helen besó a su nuera en la mejilla. ¡Qué bien huele! Siempre cocinas de maravilla. ¿Dónde está Vincent?, preguntó Frank, mirando a su alrededor. Lucille sintió que se sonrojaba. Ha tenido que pasar por el trabajo un momento. Llegará enseguida. ¿En domingo? ¿En Pascua? Helen negó con la cabeza, claramente en desacuerdo. Lucille los acompañó al salón y les ofreció algo de beber. Pronto llegaron Neil y Doris, y 10 minutos después apareció Meg con los niños. Katy se abalanzó sobre su tía para abrazarla, mientras que Benjamin, que ya se consideraba demasiado mayor para tales muestras de afecto, se limitó a saludar con la cabeza y estrecharle la mano. ¿Y dónde está el tío Vincent?, preguntó Katy, mirando alrededor de la habitación. Llegará pronto, cariño, respondió Lucille, acariciando la cabeza de su sobrina. Tenía un asunto urgente en el trabajo. Eran las 6 de la tarde. Todos se reunieron alrededor de la mesa festiva en el jardín. El lugar de Vincent estaba vacío. Meg miraba a su hermana con simpatía, Helen apretaba los labios y Frank carraspeaba incómodo. Solo los niños parecían no notar la tensión, charlando sobre el colegio y sus aficiones. «¿Empezamos sin él?», sugirió finalmente Doris. «Se nos va a enfriar la comida». Lucille asintió con la cabeza, tratando de no mostrar lo mucho que le dolía y lo avergonzada que se sentía. Se esforzó por ser una anfitriona amable, mantener la conversación, sonreír a las bromas de Neil y a los cumplidos de Helen sobre sus dotes culinarias, pero por dentro se sentía angustiada y resentida. Hacia las 7 de la tarde, cuando ya se había servido el postre, sonó el teléfono de Lucille. Era un mensaje de Vincent. «Lo siento, no podré ir. Han surgido imprevistos». Lucille se quedó mirando la pantalla del teléfono sin poder creer lo que veía. Por primera vez en todos sus años de matrimonio, Vincent había ignorado así, sin más, un evento familiar. Se disculpó con los invitados y se fue a la casa para llamar a su esposo. El teléfono seguía apagado. De alguna manera, Lucille consiguió volver a la mesa y continuar con la velada como si nada hubiera pasado. Explicó la ausencia de su marido diciendo que tenía trabajo urgente, y aunque todos sabían que era una excusa, nadie profundizó en el tema. A las 9 de la noche, todos se marcharon. Meg se quedó para ayudar a su hermana a recoger la mesa y lavar los platos. «¿Qué pasa, Lucille?», le preguntó cuando se quedaron solas. Lucille se encogió de hombros, incapaz de contener las lágrimas. «No lo sé, Meg. De verdad que no lo sé. Últimamente somos como dos extraños». Meg abrazó a su hermana. «Habla con él. A veces, una simple conversación puede cambiarlo todo». Lucille asintió, aunque en el fondo dudaba de que eso sirviera en su caso. Había demasiadas cosas sin decir entre ellas, se habían distanciado demasiado. Meg se marchó sobre las 10 y Lucille se quedó sola en la casa en silencio. Recogió los últimos restos, apagó la luz de la cocina y subió a su dormitorio. El cansancio la invadió de repente, como una pesada manta. Lucille se puso el camisón, se lavó y se metió en la cama con un libro, sin esperar poder concentrarse en la lectura. A medianoche oyó el ruido de la puerta principal al abrirse. El corazón se le aceleró. Vincent. Por fin. Estuvo a punto de bajar a hablar con él en ese mismo instante, a expresarle todos los rencores y miedos que había acumulado. Pero algo la detuvo. Lucille aguzó el oído. Abajo estaba todo en silencio, demasiado silencioso para alguien que había vuelto a casa después de una larga ausencia. Ni el crujir de las tablas del suelo, ni el ruido del agua en el baño, ni el tintineo de los platos en la cocina. Un silencio extraño y opresivo. 15 minutos después, la curiosidad pudo más y Lucille bajó las escaleras.
No había nadie en la casa. Revisó todas las habitaciones y salió a la cocina. Sobre la mesa había un sobre con su nombre. Con manos temblorosas, Lucille abrió el sobre y sacó una hoja de papel doblada. Era la letra de su marido, apresurada, irregular, como si la hubiera escrito con prisa. Lucille, perdón por lo que ha pasado. He pensado mucho en cómo decírtelo, pero no he encontrado el valor para hacerlo cara a cara. Me voy. Nuestro matrimonio se ha convertido desde hace tiempo en una mera formalidad. Los dos somos infelices y simplemente tenemos miedo de admitirlo. Desde hace medio año tengo una relación con Rebecca, de contabilidad. No estoy orgulloso de ello, pero con ella me siento vivo. Hemos decidido estar juntos. Recogeré mis cosas más tarde cuando no estés en casa. Te dejo la casa y el coche, están totalmente pagados. Me pondré en contacto contigo a través de mi abogado para lo demás. Lo siento, Vincent. Lucille leyó la nota 2 veces, sin dar crédito a sus ojos. Rebecca, de contabilidad, 6 meses. Las palabras flotaban ante sus ojos, formando una aterradora imagen de traición. Se dejó caer en una silla, aún apretando la nota en su mano. Su primera reacción fue de shock, paralizante, ensordecedor. Luego vino el dolor, agudo como un cuchillo. A continuación, la ira, que le hizo latir con fuerza el corazón y temblar las manos. Lucille cogió el teléfono y marcó el número de Vincent. Estaba apagado. Le envió un mensaje. «Tenemos que hablar, inmediatamente». No hubo respuesta. Luego llamó a su trabajo. Por supuesto, no había nadie el domingo. Solo le quedaba adivinar dónde estaría, en algún hotel, en el apartamento de Rebecca. Lucille pasó una noche en vela, dando vueltas por la habitación, releyendo la nota e intentando llamar a su marido. Por la mañana, el agotamiento emocional pudo más y se quedó dormida en el sofá del salón, sumida en una pesadilla. Lucille se despertó con el sonido del teléfono. En la pantalla apareció el nombre de su hermana. «Lucille, ¿estás bien?» La voz de Meg sonaba preocupada. «No contestabas al teléfono». «Vincent se ha ido», dijo Lucille con voz apagada. «Ha dejado una nota. Tiene otra mujer». Hubo una pausa. «Dios mío, Lucille, lo siento mucho. Voy para allá». «No, no vengas». Lucille se frotó la sien. «Tienes trabajo, los niños. Yo me las arreglaré». «Ni se te ocurra. Ya salgo». Meg llegó 40 minutos después con una bolsa de comida y una botella de vino. Abrazó a su hermana sin hacer preguntas y se puso a preparar el desayuno, que Lucille no quería, pero que era necesario. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Meg cuando se sentaron a la mesa de la cocina con 2 tazas de café. Lucille negó con la cabeza. «No lo sé. Ni siquiera puedo contactar con él para hablar. ¿Cómo ha podido simplemente desaparecer? Después de 19 años. ¡Cabrón!». Meg rara vez decía palabrotas, pero en ese momento le pareció apropiado. «Te mereces algo mejor, Lucy». Lucille esbozó una débil sonrisa. En el fondo, sabía que su matrimonio había muerto hacía mucho tiempo, pero la forma en que Vincent había decidido ponerle fin le causaba un dolor insoportable. «Me tomaré unos días libres en el trabajo», dijo Meg. «Me quedaré contigo un par de días». «No hace falta, de verdad». Lucille negó con la cabeza. «Hoy tengo turno de noche y mejor así. No quiero quedarme sola en casa». Meg no discutió, pero insistió en pasar todo el día con su hermana. Recogieron los restos de la cena de Pascua, tiraron las flores que Lucille había comprado especialmente para la fiesta y hablaron largo y tendido de todo y de nada. Por la noche, cuando Lucille se disponía a ir al trabajo, recibió un mensaje de Vincent. «Pasaré a recoger mis cosas el miércoles, sobre el mediodía. Supongo que no estarás en casa a esa hora. Si tienes alguna pregunta sobre la división de los bienes, ponte en contacto con mi abogado». Y un número de teléfono, frío, formal, como si no hubieran compartido 19 años de vida. «No tienes por qué ir a trabajar hoy», le dijo Meg al ver que su hermana miraba el teléfono.
Nadie te juzgará si te das de baja por enfermedad. No, respondió Lucille negando con la cabeza. Quiero trabajar. No quiero quedarme en casa pensando en todo esto. En el trabajo se movía como un autómata, contestando llamadas, enviando coches, hablando con los clientes. Sus compañeros notaron que algo pasaba, pero nadie se atrevió a preguntarle. Solo Donovan, un estudiante con el que solía trabajar en el turno de noche, le preguntó si estaba bien. «Problemas familiares», respondió Lucille lacónicamente. «Nada grave». Mentira. Todo era más que grave. Su vida se desmoronaba ante sus ojos. Las semanas siguientes transcurrieron como en una neblina. Vincent pasó a recoger sus cosas cuando Lucille no estaba en casa, tal y como había prometido. Se llevó la ropa, sus objetos personales, algunos libros y su maletín de cuero favorito, un regalo de su padre. Dejó las llaves de la casa en la mesa de la cocina y una breve nota. «Si necesitas algo más, avísame. Güe». A través de su abogado, Vincent le entregó los papeles del divorcio. Todo estaba muy claro y formal. Le dejaba a Lucille la casa y parte de sus ahorros y se hacía cargo de parte de las deudas. Sin reclamaciones, sin disputas por la propiedad. Todo parecía sacado del manual Cómo separarse civilizadamente tras un largo matrimonio. Lucille encontró a su abogada, una mujer mayor de mirada amable y mano de hierro. Esta revisó los documentos y dijo que todo estaba en orden, que las condiciones eran justas. «Es evidente que se siente culpable», comentó. El papeleo se prolongó durante semanas. Declaraciones, certificados, testimonios, firmas. La maquinaria burocrática trituraba lentamente lo que una vez fue el matrimonio de Lucille y Vincent. Al mismo tiempo, se desarrollaba otro trabajo más doloroso, asimilar emocionalmente lo sucedido. Los primeros días, Lucille estaba en estado de shock, negándose a creer en la realidad de lo que estaba pasando. Luego vino la ira, una ira que lo consumía todo, agotadora. Maldecía a Vincent, a Rebecca, a sí misma, al mundo entero. No podía dormir por las noches ni comer durante el día. Perdió 7 kilos en 2 semanas. Luego llegó la etapa de la negociación y la esperanza. Quizás recapacitaría. Se daría cuenta de que había cometido un error. Volvería. Se sorprendía a sí misma escuchando los ruidos de la calle, esperando oír sus pasos. Comprobaba el teléfono cada 5 minutos, esperando una llamada, pero no llamaba. Vincent parecía haber desaparecido de su vida, dejando tras de sí solo documentos legales y recuerdos que cada día se volvían más dolorosos. Y luego llegó la apatía. Lucille dejó de esperar, de tener esperanzas, de enfadarse. Simplemente existía, pasando de un día a otro, como una sombra de sí misma. Trabajo, casa, dormir, trabajo. Un ciclo interminable, desprovisto de alegría y sentido. Su hermana convenció a Lucille para que acudiera a un psicólogo. Ella aceptó, aunque sin muchas esperanzas de que sirviera de algo. Se reunían una vez a la semana y poco a poco Lucille empezó a desahogarse. Sobre sus 19 años de matrimonio, sus decepciones y esperanzas, la traición y el dolor. Y sobre el hecho de que, tal vez, en lo más profundo de su ser, sentía alivio por haber resuelto finalmente todo, aunque fuera de una manera tan dolorosa. 3 meses después del domingo de Pascua, el divorcio fue oficial. Lucille recibió los documentos por correo, papeles secos y oficiales que confirmaban el fin de lo que una vez había sido lo más importante en su vida. Los guardó en el cajón de su escritorio y trató de no pensar en que ahora estaba completamente sola. Habían pasado 4 meses desde aquel domingo de Pascua en que la vida de Lucille se dividió en un now y un después. El calor del verano dio paso al frescor del otoño, pero en el interior de Lucille seguía reinando el invierno. Tras el divorcio, se sumergió en el trabajo, aceptó turnos extra y apenas pisaba casa, cuyas paredes ahora le resultaban extrañas y hostiles.
Las dificultades económicas llegaron de improviso. Aunque Vincent le había dejado la casa y parte de los ahorros, vivir con el sueldo de taxista no era fácil. Las facturas de los servicios públicos, los impuestos sobre la propiedad, el seguro, todo eso recaía ahora sobre sus hombros. Lucille pensó por primera vez en vender la casa y mudarse a un apartamento más pequeño, pero aún no encontraba fuerzas para siquiera empezar el proceso. Esa noche trabajaba con Donovan, un joven estudiante que, a su manera, intentaba apoyarla. Él le traía café de la máquina expendedora, le contaba historias divertidas sobre sus aventuras en el campus y evitaba cuidadosamente cualquier mención a su vida personal. «¿Qué tal, Lucille?», le preguntó cuando se turnaron, aunque la respuesta era evidente por su rostro demacrado y sus ojos apagados. «Bien», mintió como de costumbre. «¿Qué tal los exámenes?». Donovan se lanzó a contar una historia sobre un difícil examen de teoría económica, y Lucille asintió agradecida sin prestar atención a los detalles. La conversación le permitía no pensar en sus propios problemas, al menos durante unos minutos. El turno comenzó como de costumbre. Por la noche, en un día laborable, no había mucha gente con ganas de salir en Rockford. De vez en cuando llamaban clientes de bares que habían bebido demasiado y no se atrevían a conducir, o trabajadores del turno de noche que volvían a casa. A las 2 de la madrugada recibieron una llamada del Hotel Creighton Inn, a las afueras de la ciudad. «Rockford Rides, ¿en qué puedo ayudarle?», dijo Lucille con su frase habitual. «Hola», dijo una voz tranquila y un poco ronca al otro lado del teléfono. «Necesito un taxi para el aeropuerto». «Claro, señor. ¿Para cuándo lo necesita?» «Ahora mismo, si es posible». Lucille miró el mapa de la ciudad, donde los puntos parpadeantes indicaban los taxis disponibles. «El coche estará en la entrada del hotel en 7 minutos. El conductor se llama Marco y conduce un Toyota Camry azul. ¿Cómo se llama usted?» «Elliot Price». «Muy bien, señor Price. Marco le esperará en la entrada principal». Lucille quería terminar la conversación, pero algo en la voz del hombre la hizo dudar. Una especie de pesadez, de cansancio, que le resultó familiar. «¿Todo bien, señor Price?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Sí, es que ha sido un día largo». «Lo entiendo. Buen vuelo». Una vez terminada la conversación, Lucille siguió observando el movimiento de los taxis por la ciudad. El coche de Marco llegó al hotel a tiempo y la pantalla indicó que el pedido había sido aceptado y que el viaje había comenzado. Pero 10 minutos después, el teléfono volvió a sonar. «Rockford Rides, ¿en qué puedo ayudarle?». «Soy Marco». La voz del conductor sonaba preocupada. «Tengo un problema con un pasajero». «¿Qué ha pasado?». «Él creo que está teniendo una crisis. Dice cosas raras, no responde a las preguntas, no sé qué hacer». Lucille frunció el ceño. Normalmente, en estos casos, la empresa recomendaba a los conductores que terminaran el viaje y dejaran al pasajero en un lugar seguro, sobre todo si representaba una amenaza. Pero algo le decía que esta vez la situación era diferente. ¿Es agresivo? No, en absoluto. Más bien, ¿deprimido? Ha dicho algo sobre que no quiere volar a ningún sitio, que todo carece de sentido. No se me dan bien este tipo de conversaciones. Lucille entendía lo que quería decir Marco. No todo el mundo sabía encontrar las palabras adecuadas para alguien que estaba deprimido. Y, a juzgar por la descripción, el señor Price se encontraba precisamente en ese estado. «Marco, ¿puedes parar en algún sitio y pasarle el teléfono? Voy a intentar hablar con él». «Ahora mismo». 1 minuto después, se oyó en el auricular una voz ronca y familiar. «Señor Price, soy Lucille, de la compañía de taxis. Marco me ha dicho que tiene dudas sobre el viaje». «Lo siento». La voz del hombre sonaba cansada. «No quería causar problemas. Es solo que no estoy seguro de querer volar». «No pasa nada.
No pasa nada por cambiar de planes. ¿Quiere volver al hotel? Pausa. Luego, un suspiro silencioso. No lo sé. No estoy seguro de querer estar allí tampoco. Lucille sintió que algo dentro de ella respondía a esa incertidumbre. ¿Cuántas veces en los últimos meses no había sabido ella misma a dónde ir ni qué hacer? ¿Puedo hacerle una pregunta, señor Price? ¿Por qué va a Chicago? Otra pausa, más larga. Trabajo. Presentación de un nuevo proyecto para unos clientes. Yo fracasé en el anterior. No creo que pueda con este. Lo entiendo. El trabajo puede ser muy estresante. No es solo el trabajo. Mi mujer... Nos estamos divorciando. Ayer fue la última reunión. Ella se ha llevado a los niños. Lucille apretó el auricular con más fuerza. La historia le resultaba demasiado familiar, demasiado cercana. Lo siento mucho, señor Price. El divorcio es duro. ¿Lo sabe? Preguntó él con tono de sorpresa. Sí, respondió Lucille simplemente. Yo estoy pasando por lo mismo ahora mismo. Silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿cómo lo está llevando? Lucille se quedó pensativa. Nadie le había hecho esa pregunta tan directamente antes. Incluso su hermana y su psicólogo habían evitado delicadamente el tema, prefiriendo hablar del futuro en lugar del presente. Sinceramente, con dificultad, día tras día. A veces, simplemente respiro y me recuerdo a mí misma que todo acabará algún día, tanto lo bueno como lo malo. Sí, respondió Elliot en voz baja. Así es. Señor Price, no sé qué está pasando exactamente en su vida, pero me parece que se encuentra en una encrucijada, y es normal dudar y no saber qué hacer a continuación. En una encrucijada, dijo con una sonrisa triste. Bonita palabra. Me siento completamente perdido. ¿Sabe lo que me ayuda? Hacer una sola cosa. No intentar resolver todos los problemas a la vez, sino simplemente dar el siguiente paso. Quizá ahora no tenga que decidir si va a poder hacer la presentación o no. Quizá ahora solo tenga que decidir a dónde ir, al aeropuerto o de vuelta al hotel. Silencio. Luego, un profundo suspiro. Al aeropuerto. Iré al aeropuerto. Bien, suena como un plan. Gracias, Lucille. Tú me has ayudado mucho. Encantada de ayudar. Y, señor Price, buena suerte. El resto del turno de noche transcurrió sin incidentes. Lucille comprobó periódicamente el estado del viaje de Marco y vio que había llevado al pasajero al aeropuerto sin problemas. Antes de terminar su turno, el conductor pasó por la oficina para entregar el informe y le dio las gracias a Lucille por su ayuda. No sé qué le dijiste, pero se calmó por completo, informó Marco. Incluso dejó una buena propina y pidió que te diera las gracias de nuevo. Lucille asintió con la cabeza, sin darle mucha importancia al incidente. En su trabajo, a menudo tenía que tratar con personas en situaciones difíciles. Borrachas, deprimidas, enfadadas. La conversación con Elliot Price había sido inusual, pero no lo suficiente como para recordarla durante mucho tiempo. Por la mañana, al terminar su turno, volvió a casa, puso el despertador a las 2 de la tarde y se acostó. Se durmió rápidamente, pero fue un sueño inquieto. Soñó con el divorcio, con Vincent y una figura femenina borrosa, con habitaciones vacías, con el teléfono sonando y ella sin encontrarlo. Lucille se despertó con el sonido del teléfono real. En la pantalla apareció un número desconocido. ¿Hola? Lucille Brightwood, soy Roger Caulfield, director de Rockford Rides. Lucille se sentó bruscamente en la cama. El director nunca llamaba directamente a los operadores habituales. ¿Habría pasado algo? Sí, soy yo. ¿Podría pasar por la oficina esta tarde? ¿A las 4, por ejemplo? Por supuesto, respondió Lucille, desconcertada. ¿Ha pasado algo? No se preocupe, no es nada malo. Solo tenemos que discutir un asunto. Nos vemos. Lucille pasó el tiempo que le quedaba hasta la reunión sumida en inquietantes cavilaciones.
¿Qué podría necesitar el director? ¿Acaso había recortes? ¿O una queja de un cliente? Repasó mentalmente los últimos turnos, pero no pudo recordar nada que pudiera haber causado el descontento de sus superiores. A las 4 en punto, Lucille entró en la oficina principal de la empresa, situada en el centro de la ciudad. La secretaria la acompañó al despacho del director, una amplia sala con ventanas panorámicas y mobiliario minimalista. Roger Caulfield, un hombre enérgico de unos 50 años, se levantó de su escritorio para saludarla. Junto a él estaba sentada una mujer con un traje sobrio, a la que Lucille no había visto antes. «Señorita Brightwood, gracias por venir», dijo el director indicándole una silla. «Le presento a Verónica Shepard, nuestra nueva directora de Recursos Humanos». La mujer asintió y sonrió. «Encantada de conocerte, Lucille. Seguramente se preguntará por qué la hemos llamado», continuó Caulfield. «Verá, anoche se produjo un incidente con uno de nuestros clientes y el sistema de seguridad marcó automáticamente la llamada como potencialmente problemática». Lucille se tensó, así que, después de todo, era una queja. «Cuando escuchamos la grabación quedamos impresionados», dijo Caulfield haciendo una pausa. Demostró unas habilidades excepcionales de comunicación y empatía al hablar con el señor Price. Lucille parpadeó sin saber qué responder. «Solo hice mi trabajo». «No», intervino Verónica. «Lo que ha hecho va mucho más allá de las funciones habituales de un operador. Ha establecido una conexión personal con una persona en una situación de crisis y le ha ayudado a tomar una decisión sin presionarla ni imponerle su opinión». «Esta mañana hemos recibido una carta del señor Price», dijo Caulfield, girando la pantalla del ordenador hacia ella. «Quería darles las gracias personalmente y señalar que su conversación podría haber evitado graves consecuencias». Lucille echó un vistazo al texto de la carta. Elliot Price escribía que estaba al borde de un ataque de nervios, que había considerado la posibilidad de hacerse daño y que la conversación con ella le había ayudado a ver la situación desde otra perspectiva. «No me imaginaba que fuera tan grave», murmuró ella. «Por eso queríamos hablar con usted», dijo Verónica. «Tiene un talento evidente para la comunicación y el apoyo psicológico. ¿Ha pensado alguna vez en trabajar en este campo?» Lucille negó con la cabeza, desconcertada. «No, nunca. Quizá debería», dijo Caulfield, recostándose en su silla. «Verónica y yo hemos estado hablando de un nuevo programa para mejorar el servicio al cliente. Parte de ese programa consiste en cursos de formación para operadores sobre cómo manejar situaciones difíciles. Nos gustaría que asistieras a una serie de cursos sobre apoyo psicológico básico», continuó Verónica. «Y, si te gusta, quizá en el futuro podrías impartir estos cursos a otros empleados». «¿Lo dice en serio?», preguntó Lucille, sin poder creer lo que estaba oyendo. «Por supuesto», asintió Caulfield. «La empresa pagará los cursos, y si todo va bien, consideraremos la posibilidad de crear un nuevo puesto para usted con horario diurno y un salario más alto. Yo no sé qué decir». «Piénselo», dijo Verónica con suavidad. «Tiene un don poco común para comprender a las personas y encontrar las palabras adecuadas. Sería una pena no aprovecharlo». Cuando Lucille salió de la oficina una hora más tarde, su cabeza daba vueltas con las nuevas posibilidades. Por primera vez en muchos meses, sentía algo parecido a la esperanza. Quizás el divorcio no era el final. Quizás era el comienzo de algo nuevo. Sacó el teléfono y marcó el número de su hermana. «Meg, no vas a creer lo que acaba de pasar». Lucille recordaría para siempre su primer día en el curso de apoyo psicológico. Una pequeña aula en la Universidad Pública de Rockford, 12 adultos de diferentes edades y profesiones, enfermeras, profesores, trabajadores sociales, y ella, una taxista, hasta ayer ama de casa, una mujer que había perdido el rumbo de su vida. La profesora, Marianne Wilcox,
Era una mujer bajita y enérgica de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y una mirada penetrante de ojos verdes. Comenzó la clase con un ejercicio sencillo. Cada uno debía contar por qué había decidido apuntarse al curso. Cuando le tocó a Lucille, dudó un momento. «Trabajo como operadora en un servicio de taxis», comenzó a decir con inseguridad. «Una vez tuve que hablar con un cliente que se encontraba en una situación difícil y mi jefe decidió que yo tenía aptitudes para ese trabajo». «¿Y cómo te sentiste después de esa conversación?», preguntó Marianne. Lucille se quedó pensativa. ¿Cómo se había sentido al colgar el teléfono después de hablar con Elliot Price? Cansada, por supuesto, pero también había algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. «Como si hubiera cambiado algo», dijo finalmente. «Como si hubiera podido hacer el mundo un poco mejor, aunque suene pretencioso». Marianne sonrió. «No es pretencioso, Lucille. Es precisamente ese sentimiento el que mueve a todos los que realmente quieren ayudar a los demás». A partir de ese momento comenzó una nueva etapa en la vida de Lucille. Al principio fue difícil. Había demasiada información. Los términos se confundían y las teorías parecían demasiado abstractas. Pero poco a poco, lección tras lección, todo fue encajando. El curso era intenso. 3 clases a la semana de 4 horas. Lucille tuvo que cambiar su horario de trabajo, dormir poco, leer y estudiar constantemente. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente viva. Tenía un objetivo, y ese objetivo no se limitaba a la simple supervivencia. Un día, mientras analizaban diferentes estilos de comunicación, Mariana les pidió que hicieran un ejercicio en parejas. A Lucille le tocó una joven profesora de primaria llamada Grace, que le contó un conflicto que tenía con una compañera. Lucille la escuchó atentamente, le hizo las preguntas adecuadas y reflejó las emociones de su interlocutora tal y como les habían enseñado. Cuando terminó el ejercicio, Grace sonrió y dijo: «Lo haces con tanta naturalidad. Es como si estuviera hablando con una psicóloga profesional». Después de la clase, Mariana llevó a Lucille a un lado. «Grace tiene razón, ¿sabes? Tienes un talento natural. Sabes escuchar de tal manera que la persona se siente escuchada». «¿De verdad?», preguntó Lucille, avergonzada por el elogio inesperado. «Por supuesto. No todo el mundo lo tiene, ni siquiera los profesionales con muchos años de experiencia. Algunas personas simplemente tienen ese don, la capacidad intuitiva de comprender lo que siente otra persona. Y tú eres una de ellas». Las palabras de Marianne hicieron reflexionar a Lucille. Quizás siempre había tenido ese don, pero nunca se había dado cuenta, absorta en la rutina de la vida familiar y en sus intentos por cumplir las expectativas de su marido. ¿Cuántas cosas más desconocía de sí misma? En el trabajo también se estaban produciendo cambios. La dirección ascendió a Lucille a operadora senior y ahora era responsable de las situaciones más complicadas. Si un conductor informaba de un comportamiento inusual de un pasajero o si un cliente parecía nervioso o agresivo, le transferían la llamada. Poco a poco, Lucille empezó a darse cuenta de que no solo la llamaban por cuestiones de trabajo. Donovan, con quien solía trabajar en el turno de noche, le pidió consejo cuando su novia lo dejó. Ruby le consultaba sobre los problemas con su hijo adolescente. Incluso Marco, un conductor taciturno que tuvo que lidiar con Elliot Price, se quedó una vez después de su turno para hablar de sus dudas sobre su propio futuro. Al principio, a Lucille le incomodaba su nuevo papel de consejera informal. Constantemente les recordaba a sus compañeros que no era una psicóloga de verdad, que solo estaba haciendo un curso básico, pero ellos seguían acudiendo a ella, unos en busca de consejo y otros simplemente para desahogarse. Cuando los cursos estaban a punto de terminar, Marianne invitó a varios estudiantes, entre ellos Lucille, a tomar un café.
En una mesa de una pequeña cafetería cerca de la universidad, les habló de la posibilidad de realizar unas prácticas en el servicio de apoyo psicológico de la ciudad. Es un teléfono de confianza para personas en situaciones de crisis, explicó. El trabajo no es fácil, pero es muy importante, y es un buen paso para quienes quieren desarrollarse en esta dirección. Grace negó con la cabeza. Por desgracia, con mi horario de trabajo en la escuela es imposible. Otros estudiantes también comenzaron a explicar por qué no podían participar en las prácticas. Lucille se quedó callada, sopesando la posibilidad. Eso significaría aún menos tiempo para dormir, aún más trabajo. Pero algo dentro de ella respondía a la idea de ayudar a las personas en momentos difíciles. Podría intentarlo, dijo finalmente, si puedo compaginarlo con mi trabajo principal. Mariana sonrió, como si esperara esa respuesta. Hablaré con el director del servicio. Estoy segura de que podremos hacerte un horario que te venga bien. Una semana después, Lucille se encontraba en una pequeña oficina en la segunda planta de la biblioteca municipal. 2 escritorios, 2 teléfonos, un ordenador con una base de datos de los servicios de asistencia de la ciudad y los alrededores. Su tutora era Eleanor Jeffries, una psicóloga con 20 años de experiencia, una mujer imperturbable con una voz profunda y tranquilizadora. Al principio, solo escucharás mis conversaciones, le explicó a Lucille. Luego discutiremos lo que he hecho y por qué. En un par de semanas empezarás a responder tú misma, pero yo siempre estaré ahí. La primera llamada llegó 10 minutos después de comenzar el turno. Era un hombre de mediana edad que había perdido su trabajo y no sabía cómo decírselo a su mujer. Eleanor habló con él con calma y le hizo preguntas que le ayudaron a encontrar una solución por sí mismo. Cuando terminó la conversación, se volvió hacia Lucille. ¿Qué técnicas has observado? Lucille se quedó pensativa. Escucha activa, reflejo de las emociones, y también has utilizado la escala cuando le has pedido que valorara, del 1 al 10, lo preocupado que estaba. Bien, asintió Eleanor. ¿Qué más has observado? No le has dado consejos, continuó Lucille. Incluso cuando te preguntó directamente qué debía hacer, le devolviste la pregunta para que él mismo encontrara la respuesta. Exacto. No damos soluciones prefabricadas. Nuestra tarea es ayudar a la persona a comprender la situación y encontrar una salida. Durante el primer día de prácticas hubo 4 llamadas más. Una mujer que había descubierto que su hijo adolescente consumía drogas. Un anciano que se sentía solo tras la muerte de su esposa. Una chica deprimida que no podía obligarse a salir de casa. Y otra llamada más, de una joven madre agotada por las noches de insomnio con su bebé. Cuando terminó el turno, Lucille se sentía emocionalmente agotada, pero extrañamente animada. Eleanor lo notó y sonrió. Es duro, ¿verdad? Pero lo has hecho muy bien. ¿Y sabes qué? He visto cómo has respondido a las llamadas. Tienes un verdadero talento para este trabajo. 2 semanas después, Lucille respondió por primera vez a una llamada bajo la supervisión de Eleanor. A pesar de los nervios, la conversación fue bien. Y luego vino otra y otra. Cada vez se sentía más segura. Al final del mes, Eleanor anunció que Lucille estaba lista para trabajar de forma independiente. Por supuesto, bajo supervisión y con la posibilidad de pedir ayuda en cualquier momento, pero sin control constante. Lo haces mejor que muchos después de un año de trabajo, le dijo Eleanor. Tienes una intuición que no se puede enseñar. Paralelamente a su trabajo en la línea de ayuda, Lucille siguió estudiando psicología, compró libros de texto, se inscribió en cursos en línea y pasó horas en la biblioteca devorando libros sobre psicoterapia, asesoramiento en situaciones de crisis y trabajo con traumas. Los conocimientos que antes le parecían abstractos ahora se basaban en la experiencia real de comunicarse con personas en situaciones difíciles. Una noche, mientras hojeaba un libro sobre relaciones codependientes,
Lucille se detuvo de repente en un párrafo que parecía describir su propio matrimonio con Vincent. En las relaciones codependientes, uno de los miembros de la pareja suele renunciar a sus propias necesidades y deseos, subordinando por completo su vida a las necesidades del otro. Esto conduce a la pérdida de identidad y a un profundo sentimiento de insatisfacción. Lucille cerró el libro y se quedó mirando al vacío. ¿No era eso lo que le había pasado a ella? ¿No había renunciado a sus sueños, a su carrera como artista, a sus propios intereses para ser una buena esposa? ¿Y no era eso lo que había llevado a su matrimonio a convertirse en una mera formalidad en la coexistencia de dos extraños? Por primera vez, vio su matrimonio roto no como una tragedia personal, sino como un ejemplo de relación enfermiza, de las que ahora leía en la literatura especializada. Era una mirada extraña, casi distante, como si no estuviera analizando su propia vida, sino un caso de un libro de texto. Esa noche, Lucille tardó mucho en conciliar el sueño. Los pensamientos sobre el pasado, el presente y el futuro daban vueltas en su cabeza como hojas otoñales en el viento. Pero entre el caos de recuerdos y dudas había una certeza. Había encontrado su lugar en el mundo, su vocación, y era más que un simple trabajo nuevo, era un nuevo sentido, un nuevo camino. Al día siguiente, al llegar a su turno en el servicio de apoyo psicológico, Lucille encontró a Eleanor hablando con un hombre alto y canoso, vestido con un traje sobrio. Al verla, Eleanor le hizo un gesto con la mano para que se acercara. Lucille, te presento al doctor Alan Fisher. Es el director de nuestro centro. El hombre le estrechó la mano, mirándola atentamente con sus amables ojos grises. Eleanor me ha hablado mucho de usted, señorita Brightwood. Sus logros son impresionantes. Lucille se sonrojó ante los elogios inesperados. Gracias, pero solo estoy aprendiendo. Todos aprendemos constantemente, sonrió el doctor Fisher. La cuestión es cuánto y cómo. Y a juzgar por lo que dice Eleanor, usted aprende muy rápido. Después de que el director se marchara, Eleanor le explicó el motivo de su visita. El centro ha recibido una subvención para ampliar el programa de ayuda. Vamos a contratar a nuevos empleados y el doctor Fisher quería conocer personalmente a nuestros becarios. Creo que le gusté, dijo Lucille con inseguridad. No solo le gustaste, sonrió Eleanor. Te preguntó si te gustaría pasar a trabajar a tiempo completo cuando termines las prácticas. Lucille se quedó paralizada. ¿A tiempo completo? Pero si no tengo estudios. Para el puesto de consultora junior, tus cursos actuales y tus prácticas son suficientes, y puedes terminar la universidad más adelante, si quieres. El centro incluso paga parte de la formación de los empleados. Yo no sé qué decir. No digas nada ahora, dijo Eleanor poniéndole la mano en el hombro. Solo piénsalo. Tienes talento, Lucille, un verdadero talento para ayudar a la gente. Sería una pena no aprovecharlo. Esa noche, al salir del centro, Lucille no se fue directamente a casa. Deambuló durante mucho tiempo por las tranquilas calles de Rockford, reflexionando sobre la oferta. Un puesto de consultora a tiempo completo significaba dejar el trabajo de taxista, menos dinero, al menos al principio, quizás tener que vender la casa a la que ya casi no sentía ningún apego, pero también significaba una nueva vida llena de sentido, la oportunidad de hacer cada día algo que le proporcionaba verdadera satisfacción. En casa, Lucille sacó una caja que había traído de la casa de sus padres después de su muerte. En ella guardaba sus viejos dibujos, bocetos, esbozos, testimonios de un sueño al que una vez había renunciado. Entre ellos encontró un autorretrato que había pintado poco antes de conocer a Vincent. Desde la hoja la miraba una mujer joven con una mirada decidida y una leve sonrisa, segura de sí misma, llena de esperanzas y ambiciones. Lucille suspiró. Esa chica ya no existía, pero tal vez la mujer en la que se había convertido podía tomar algo de ella, la misma determinación,
el mismo fuego en los ojos. Al día siguiente llamó a Eleanor y le dijo que quería hablar sobre la posibilidad de trabajar a tiempo completo en el centro una vez terminara las prácticas. Lo sabía, dijo Eleanor con una sonrisa en la voz. Ven mañana temprano, hablaremos con el doctor Fisher. Por la noche, Lucille llamó a su hermana para contarle la noticia. ¿Estás segura de que quieres un cambio tan drástico?, preguntó Meg tras un largo silencio. Absolutamente segura, respondió Lucille. Por primera vez en muchos años, siento que estoy haciendo algo realmente importante, algo que tiene sentido. Pero, ¿y si solo es una reacción al divorcio? ¿Una forma de llenar el vacío? Lucille se quedó pensativa. Quizás su hermana tenía algo de razón. Quizás, al principio, solo buscaba una forma de distraerse del dolor y la soledad. Pero lo que había comenzado como una huida se había convertido en algo mucho más grande. «Sabes, he pensado mucho en ello», dijo finalmente. «Y sí, tal vez al principio solo era una forma de no perder la cabeza después de que Vincent se fuera. Pero ahora es parte de mí. He encontrado algo en lo que soy realmente buena, algo que me hace feliz, y no voy a renunciar a ello». Meg se quedó callada un momento y luego dijo en voz baja: «Me alegro mucho por ti, Lucy, de verdad. ¿Y sabes qué? Creo que por fin has encontrado tu camino». «Sí», asintió Lucille, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Parece que realmente he encontrado mi camino». El domingo de Pascua en Rockford fue sorprendentemente cálido. Lucille se despertó temprano, abrió las ventanas y dejó entrar el aire fresco de la primavera, impregnado del aroma de los manzanos y las lilas en flor. Se preparó un café y salió con la taza al porche, contemplando su pequeño pero cuidado jardín. En un año habían cambiado muchas cosas. Se habían quitado los viejos arbustos que Vincent nunca había tenido tiempo de podar. En su lugar, Lucille había plantado flores de colores vivos y hierbas decorativas. El camino que conducía a la casa estaba pavimentado con baldosas nuevas, un regalo de Neil, el primo de Vincent, quien, contra todo pronóstico, había mantenido una relación amistosa con ella después del divorcio. Pero los cambios en el exterior de la casa no eran nada comparados con los cambios en su interior. La mitad del salón se había convertido en un estudio con un cómodo sofá, un sillón y una mesita. En las paredes, en lugar de los marcos vacíos que Vincent había prometido llenar con fotos familiares, pero nunca lo había hecho, ahora colgaban cuadros y diplomas. El ambiente de la casa había cambiado. Ya no era solo un lugar para dormir y comer, sino un verdadero refugio, un reflejo de la nueva Lucille. Terminó su café mientras miraba el reloj. Faltaban 3 horas para reunirse con Eleanor y el doctor Fisher. Iban a discutir los últimos detalles de su nuevo puesto en el Centro de Apoyo Psicológico. A partir del día siguiente, Lucille se convertiría oficialmente en consultora a tiempo completo y, al mes siguiente, tenía previsto empezar a recibir clientes en su despacho en casa por las tardes, el primer paso para abrir su propia consulta. Por fin su vida volvía a la normalidad, pensó Lucille al regresar a casa. La venta de su viejo todoterreno y el cambio a un modelo compacto y económico le habían ayudado a resolver sus problemas financieros. Decidió no vender la casa por el momento. Estaba casi pagada y las cuotas mensuales no eran muy elevadas. Además, la ubicación era ideal. Una calle tranquila cerca del centro de la ciudad, muy cómoda para sus futuros clientes. Después de ducharse, Lucille se puso un vestido azul claro que había comprado en rebajas un mes antes. Realzaba su figura más delgada y le daba un aspecto más fresco. Se pintó las pestañas y se aplicó un poco de brillo de labios, el mínimo de maquillaje que se permitía en su vida cotidiana. Lucille se miró en el espejo y sonrió a su reflejo. En sus ojos ya no había la ansiedad y la confusión que la habían perseguido desde que Vincent se marchó.
Ahora se leía la tranquilidad y la confianza de una persona que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Bajó a preparar un desayuno ligero. Mientras se tostaban las tostadas, Lucille sacó fruta fresca y yogur de la nevera. De repente llamaron a la puerta. Qué raro, pensó. ¿Quién puede ser a estas horas? Y además, en domingo. Al abrir la puerta, Lucille se quedó paralizada por la sorpresa. En el umbral estaba Vincent. El año no le había cambiado el aspecto. Seguía siendo el mismo hombre alto, de hombros cuadrados, pelo corto y rubio, y mandíbula un poco pesada. Pero había algo nuevo en su postura, en su expresión. Inseguridad, confusión. «Hola, Lucille», dijo él, utilizando el diminutivo que ella siempre había odiado, pero que nunca le había dicho. «¿Vincent? ¿Qué haces aquí?» Él se movía de un lado a otro, claramente incómodo. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Lucille dudó por un momento. En el último año solo había visto a Vincent 2 veces. En la última reunión con los abogados y por casualidad en el supermercado, donde solo se habían saludado con un breve gesto con la cabeza. ¿Qué podía necesitar ahora, justo un año después de marcharse? «Está bien», dijo ella finalmente, apartándose a un lado. «Pasa». Vincent entró en la casa y se quedó inmóvil, mirando a su alrededor. Sus ojos se agrandaron con sorpresa al ver los cambios en el interior. «Lo has cambiado todo», constató lo obvio. «Se ve diferente». «Sí», respondió Lucille simplemente. «Pasa, siéntate. ¿Quieres un café?» «Sí, gracias», respondió él, entrando con vacilación en la sala y sentándose en el sofá, sin dejar de mirar a su alrededor. Lucille fue a la cocina a preparar el café. Su corazón latía un poco más rápido de lo habitual, pero no por nerviosismo, sino más bien por sorpresa. Esperaba que el encuentro con su exmarido le provocara una tormenta de emociones. Ira, resentimiento, tal vez incluso nostalgia, pero en lugar de eso sentía una extraña calma, como si estuviera viendo un episodio de la vida de otra persona. Cuando regresó con 2 tazas de café, Vincent estaba examinando los diplomas y certificados que colgaban de la pared. ¿Asesoramiento psicológico? Se volvió hacia ella con perplejidad. ¿Cuándo empezaste a dedicarte a eso? Lucille dejó las tazas en la mesita y se sentó en un sillón frente al sofá. Hace unos 9 meses. Al principio solo eran cursos, luego hice prácticas en un centro de ayuda psicológica. Y a partir de mañana trabajo allí oficialmente como asesora. Vincent parecía atónito. «Vaya, ni siquiera sabía que te interesaba eso». «Yo tampoco». Lucille esbozó una débil sonrisa. Hasta cierto punto. Hubo una pausa incómoda. Vincent bebió un sorbo de café, dejó la taza y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Lucille, he venido porque…» Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Porque quería pedirte perdón, por todo, por cómo me fui, por no haber tenido el valor de hablar contigo cara a cara». Lucille asintió en silencio, esperando que continuara. «Rebeca y yo, no ha funcionado, rompimos hace un mes». «Lo siento», dijo Lucille, sorprendida de que fuera lo que realmente pensaba. No sentía malicia ni satisfacción por el fracaso de su nueva relación. «He pensado mucho durante este tiempo», continuó Vincent mirándose las manos. «Sobre nosotros, sobre lo que salió mal. Fui injusto contigo, Lucille. Te culpé de que nuestro matrimonio se convirtiera en una rutina, pero yo no hice nada para cambiarlo». Lucille lo escuchaba, notando cómo sus habilidades profesionales como terapeuta se activaban automáticamente, ayudándola a mantener la calma y analizar lo que oía. No veía ante sí al exmarido que había destrozado su vida, sino a un hombre perdido en sus propias emociones y buscando una salida. «La cuestión es, Lucy». Vincent levantó la vista hacia ella. «Creo que he cometido un error. Creo que deberíamos intentarlo de nuevo». Ahí estaba. Lucille sintió una extraña sensación de déjà vu,
como si ya hubiera vivido ese momento en sus sueños o pesadillas. ¿Cuántas veces había imaginado esa escena durante los primeros meses después del divorcio? ¿Cuántas veces había ensayado en su cabeza diferentes respuestas, desde un rechazo airado hasta un consentimiento lloroso? Pero ahora, sentada frente a Vincent y mirando su rostro sinceramente arrepentido, no sentía nada de lo que esperaba. Ni ira, ni alegría, ni triunfo. Solo una tranquila certeza de que esa etapa de su vida había terminado. «Vincent», comenzó Lucille con suavidad pero con firmeza, «aprecio tu honestidad y que hayas tenido el valor de venir hoy, pero ya no somos las mismas personas que vivían juntas hace un año. Pero podríamos empezar de nuevo», dijo él con un tono suplicante. «He cambiado, Lucille. Me he dado cuenta de mis errores». Lucille negó con la cabeza. «No se trata solo de tus errores, Vincent. Se trata de los dos. Hemos sido infelices durante muchos años, pero no nos lo hemos admitido ni a nosotros mismos ni al otro. Pero ahora todo puede ser diferente». «Sí, ahora todo es diferente», asintió Lucille. «He encontrado mi camino, Vincent, mi vocación, mi destino. ¿Y sabes qué? Te agradezco que te fueras». Vincent parecía como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Agradecida?» «Sí», sonrió Lucille. «Si no te hubieras ido, habría seguido viviendo en nuestra burbuja de jabón, sin desarrollarme, sin avanzar. Los dos habríamos sido infelices. Tu marcha me hizo replantearme todo y encontrar la fuerza para empezar una nueva vida». Vincent se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que había oído. Evidentemente, no esperaba tal reacción. Probablemente, imaginaba que encontraría a Lucille en el mismo estado en que la había dejado, una mujer callada y dependiente que se alegraría de su regreso. O, en el peor de los casos, resentida y ofendida, a la que tendría que convencer durante mucho tiempo. Pero ante él se sentaba una mujer completamente diferente, segura de sí misma, tranquila, con una mirada clara y una idea precisa de lo que quería de la vida. «No sé qué decir», murmuró por fin. «Has cambiado mucho». «Todos cambiamos, Vincent», respondió Lucille. «Es parte de la vida». Se terminó el café y dejó la taza sobre la mesa. «¿Entonces no hay ninguna posibilidad?» «¿De que volvamos a estar juntos?» «No», respondió ella con voz suave pero firme. «Pero espero que con el tiempo podamos ser, si no amigos, al menos buenos conocidos». Vincent asintió, aceptando la derrota. «Pareces feliz», dijo con un tono de sorpresa. «Soy feliz», respondió Lucille con sinceridad. Se levantó, dispuesto a marcharse, pero de repente se detuvo y la miró con curiosidad. «¿Cómo te hiciste consultora? Quiero decir, ¿cómo empezó todo?» Lucille sonrió al recordar la llamada nocturna y la conversación con Elliot Price que cambió su vida. «Fue una casualidad», dijo, «o el destino, según se mire. Esa noche, en el trabajo, solo hice lo que creí correcto, y luego resultó que tenía talento para ayudar a la gente en momentos difíciles». Salieron al porche. El día amanecía, inundando la calle con una luz solar brillante. En el patio vecino, los niños buscaban huevos de Pascua, igual que un año atrás, pero ahora esa imagen no le provocaba a Lucille tristeza ni nostalgia. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó a Vincent. Él se encogió de hombros. «No lo sé. Volveré a casa, supongo. Me pondré con el trabajo, que tampoco está muy bien. Y luego, ya veremos». «Buena suerte», dijo Lucille, y en su voz no había ni sarcasmo ni rencor oculto, solo un deseo sincero para la persona con la que una vez había compartido parte de su vida. Vincent asintió, bajó los escalones y se dirigió a su coche, aparcado al otro lado de la calle. Lucille lo miró, pero no sintió ni el dolor de la despedida ni la alegría de la liberación. Solo una tranquila certeza de que la vida seguía su curso. Cuando el coche de Vincent desapareció tras la curva, Lucille volvió a la casa.
Todavía le quedaban 2 horas antes de reunirse con sus compañeros. Tiempo suficiente para terminar el desayuno, revisar el plan de trabajo para la semana siguiente y, tal vez, incluso leer un poco. Se sentó a la mesa y miró los papeles que tenía delante. Horarios de consultas, notas sobre casos complicados, bocetos para futuras sesiones de grupo. Todo eso formaba parte de su nueva vida, una vida en la que por fin se sentía en su sitio. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de su hermana. «Hola, Meg. Feliz Pascua, hermanita. Los niños y yo queríamos pasar a verte por la noche, si no estás ocupada». «Por supuesto, venid», sonrió Lucille. «Incluso tengo pasteles de Pascua». «Genial. Entonces estaremos allí a las 6. Por cierto, no te vas a creer a quién me encontré ayer en el supermercado». Mientras escuchaba a su hermana contar su encuentro fortuito con una antigua compañera de clase, Lucille sintió cómo la invadía una alegría tranquila. No era entusiasmo ni euforia, sino la felicidad serena y profunda de alguien que, tras una larga búsqueda, había encontrado su camino. Hace un año, en un día de Pascua como este, su vida se derrumbó. Hoy comprendía que no había sido una destrucción, sino una transformación. Dolorosa, difícil, pero necesaria. «Lucille, ¿me estás escuchando?». La voz de Meg la devolvió a la realidad. «Sí, lo siento, estaba distraída». «¿Qué ha dicho?». La conversación continuó, mientras fuera se desplegaba un brillante día primaveral, lleno de esperanzas y nuevas oportunidades.